Quiero recordarles, estamos en esta serie que hemos llamado Su Presencia, la presencia del Señor, y hemos estado desarrollando estos temas precisamente porque el Señor nos ha hablado de que el año 2021 era un año de intimidad con el Señor. Estábamos diciendo, tratando de conectarnos con el día de hoy, con los de los otros domingos. Estábamos diciendo que, hablando de este tema de la intimidad con Dios, cuando yo me convertí, este era un tema como de mucho misticismo. Yo sentía que cuando la gente decía que intimaba con Dios, que se conectaba con Dios, era como un andar en las nubes, era como andar en la cuarta dimensión, y en la cuarta dimensión desconocida, donde la gente andaba sin tocar el piso, y todo esto era algo como místico. Pero a medida que yo he ido conociendo al Señor en estos 27 años como cristiano y 26 como pastor, he descubierto que la presencia de Dios no es un tema de misticismo, sino un tema de vivencia, es un tema de relación. De hecho, como veníamos diciendo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos un Dios que creó la humanidad precisamente para relacionarse con ella, y vemos que al final de los tiempos hay un pueblo que se ha levantado precisamente y con el que Él quiere vivir la eternidad en comunión, en relación. El tema de la fe no es un tema, y el tema de intimidad no es un tema de religión, es un tema de relación. Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos cómo relacionarnos con el Padre, a enseñarnos cómo relacionarnos con Él, no a establecer una nueva religión, sino a enseñarnos los principios y el propósito y el corazón del Padre con respecto a Él. Ahora, anteriores domingos estuvimos partiendo del ejemplo de Moisés, ¿cierto? Cómo Moisés, Dios le habló, primero Dios le habla, lo llama para hablarle a través de una zarza, y no sé si ustedes se acuerdan, en el inicio del libro de Éxodo nos muestra cómo Moisés comienza a relacionarse, y cuando se acerca con él incluso pregunta, hay mucho interés, mucha información que no tenía, y que el Señor comienza a revelársela a través de esa zarza y todo eso, hasta que él se convierte en ese libertador del pueblo de Israel. Y entre otras cosas, Dios comienza a mostrarle cómo organizar este pueblo que estaba en esclavitud, que tenía una cantidad de prejuicios y de fundamentos errados. Y digo errados porque el pueblo de Israel había tomado los fundamentos, la visión, la cosmovisión de Egipto. No tenía una cosmovisión propia. Durante más de 400 años de haber estado siendo esclavo, se comportaba como esclavo, vivía como esclavo, y había aprendido todo el sistema religioso de los egipcios, y por eso Dios lo saca de Egipto y comienza ese proceso de transformación, dándole leyes, dándoles principios, enseñándoles cómo enfocarse en el Señor, en el único Dios. Y es lo que pasa con nuestra vida, ¿cierto? Dios nos saca de todo un sistema, ¿cómo decirlo?, de un tiempo de vida en que hemos asimilado todo, como piensa el mundo, como ve el mundo, las costumbres del mundo, entendiendo todo aquel sistema de cosas en el cual Jesús no es el Rey, y terminamos repitiendo los mismos dichos, las expresiones del mundo, nos gusta lo que le gusta a todo el mundo y todas esas cosas, y Dios comienza a sacarnos de eso. Y ahora, cuando digo sacarnos de eso, no es que Dios nos lleva para meternos en una burbuja, no, Dios nos enseña sus principios y comienza a entrar en nuestro corazón y transformar nuestra visión para que vivamos en medio del mundo. No es que Dios está diciendo, bueno, Gil, si ahora como toqué tu vida, entonces tienes que dejar de enseñar inglés y solo puedes estar metido en la iglesia. No, lo que Dios quiere, como nos ha enseñado a través del Evangelio, es que en tu ejercicio como profesora de inglés,
y bueno, y todas las cosas que tú haces enseñando inglés, tú puedas revelar a Jesús a los demás, ¿cierto? Dios no, o sea, son casos especiales, como en el caso mío, que Dios me dijo, ve saliendo del ejercicio para concentrarte en esto, por mi llamado, ¿cierto? Pero no todo el mundo, cuando Dios le habla, tiene que salir de lo que está haciendo. El que enseña música, el que es abogado, el que es médico, como mi hermana enfermera, bueno, en fin, cada una de las profesiones que ustedes tengan, carpintero, soldador, lo que sea, Dios no le está diciendo a usted, deje su profesión tirada y venga y métase todos los 7 días de la semana en las 4 paredes de la iglesia. No, Dios quiere que mientras usted está ejerciendo su oficio, mientras usted está haciendo las cosas que usualmente hacen, en el caso de los que están estudiando, están en los colegios, en las universidades, mientras tú estás en ese mundo, puedas ir haciendo discípulos. Y la única forma para convertirlos en discípulos es que ellos comiencen a ver que el Señor Jesús está en tu corazón, que la presencia del Señor está en tu vida y que tu estilo de vida es diferente al de los demás. Así es la forma en que nosotros vamos a compartir el Evangelio sin abrir nuestra boca, con nuestro comportamiento. Ahora, hay momentos en que hay que abrir la boca y también hay que predicar. Entonces, Moisés, retomando el tema, se encuentra con Dios y Dios le dice, ¿cómo se relaciona con él y cómo traer su presencia y la relación, cómo enseñar al pueblo que acaba de sacar de Egipto cómo relacionarse con él. Y yo no sé si ustedes recuerdan, cuando la primera vez que hablamos de Moisés, veíamos aquella porción en Éxodo capítulo 33 y 35, en la cual Dios se le manifiesta al Señor, el Señor se le manifiesta a Moisés y Moisés le dice, Señor, muéstrame el camino. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios le estaba diciendo, es más importante que tu presencia esté sobre mí, que yo te esté mostrando por dónde tienes que caminar, qué decisión tienes que caminar. Si tú, como dijimos anteriormente, si tú tomas una decisión y de pronto la que Dios te mostró, pero no estás caminando en Dios, vas a fracasar, vas a llevar tropiezos, las cosas no van a funcionar. Pero si tú estás caminando bajo la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios, en todo momento de la mano de Dios, aunque tengan tropiezos, aunque tengas dificultades, tu experiencia va a ser diferente. Como dice Él, te dará descanso y vivirás en plenitud de gozo en el lugar donde estés. Como me decía, alguien me recordaba en estos días, solo así podemos entender que un hombre como José fue a la cárcel y en medio de la cárcel Dios lo utilizó y estaba gozoso estando preso, porque la presencia de Dios y el favor de Dios estaba con él. Y cuando fue el tiempo de Dios, lo sacó de ahí y lo puso en el palacio del gobernante, precisamente para que pudiera ejercer con libertad y ayudar al pueblo de Dios. Entonces, solo así podemos entenderlo. También decíamos que una forma en la que Dios quiso enseñarle a este pueblo que no tenía esta costumbre, que no tenía esta dirección, fue diciéndole a Moisés que hicieran un arca, que como explicamos el domingo pasado, y si no lo has visto, puedes conectarte en la página de YouTube y ahí encuentras toda esta serie de mensajes en el cual estaba un cofre y arriba estaban unos querubines y la presencia de Dios descendería en medio de los querubines. Y también explicábamos que el arca, adentro estaba el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas de la ley, ¿cierto? Yo les decía, en nuestro corazón debe estar la palabra para que su presencia comience a descender a plenitud, como dice en hebreo, ¿cierto? Y ahí la palabra que fue escrita en nuestro corazón comience a transformar nuestro estilo de vida. Eso no puede ser y que yo siento y vivir de experiencia, como dice el pastor Julio Iglesias, de una experiencia religiosa en experiencia religiosa. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, transformándonos, afianzándonos para que el Espíritu Santo vaya renovando nuestra mente y nuestro estilo de vida. Por eso cuando tú te conviertes, no es que la transformación es instantánea, es un proceso, ¿cierto? A medida que tú vas caminando con el Señor y la palabra entra a tu vida, a tu corazón, tú comienzas poco a poco.
tus palabras, tu forma de expresarse cambia, ¿cierto? Tu forma de reaccionar frente a los problemas, de tratar a la gente, comienza a cambiar poco a poco. En algunos comienza con la ira, en otros comienza con la boca, en otros comienza con las finanzas. Dios escoge cómo va a ser el proceso contigo, pero lo importante es que la presencia de Dios es la que va liderando ese proceso de transformación en tu vida. Ahora, en el día de hoy, el mensaje se llama así, el arca robada. Recuerda, el arca simbolizaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía el domingo pasado que Dios ordenó crear esta arca para que estuviera en medio del pueblo y Él, su presencia, estuviera en medio del pueblo y así pudiera intimar, no intimidar como dije en el otro servicio, intimar y tener una relación con todo su pueblo? Ahora, como todas las cosas, cuando nos acostumbramos a veces pierde como el gusto, como la emoción, como todas esas cosas. Es como cuando uno le gusta cuando yo estaba adolescente, que me gustaba una chica y yo la veía y eso se me ponía el corazón a mil y no sé qué cosa. Y el día que le toqué la mano, yo sentí que toqué el cielo y eso fue para mí lo más grande. Pero al mes de estar agarrándole la mano, ya yo no sentía nada. Ya quería ya otra cosa, el besito, hay unos que primero el beso y después la mano, bueno, en fin. Pero a medida que tú te acostumbras a algo, como que le pierde la emoción, ¿cierto? Y hay cosas que hay que seguir cultivando. Por lo mismo la gente cuando se casa y uno no ve la hora desde la primera noche, y yo quiero estar contigo todos los días, y cuando se casa y cuando se van a vivir juntos, aparecen los hijos y toda la rutina y comienza como todo a ser normal. Ya no siento eso, ya no me parece, ya no, y no sé qué, y ya dejé de sentir las mariposas en el estómago, porque eso que era lo que deseábamos perdió como emoción para nosotros. Y ¿sabe una cosa? Así pasa a veces con las cosas espirituales. El primer día que tú vienes aquí, todo te parece fantástico, formidable. Yo recuerdo una amiga que le compartí el evangelio. Yo estaba recién convertido, estaba en esa emoción y yo la invité a la iglesia y ella fue a la iglesia, y cuando escuchó las alabanzas, ella sintió que eso era el cielo. Y yo la veía a ella así con sus ojitos y eso era llore y llore y llore. Y cuando yo le pregunté al final de todo el servicio, ¿cómo te pareció todo? Y ella me decía, todo es tan lindo, todo es tan puro, todos son tan perfectos, que yo no merezco estar en este lugar. Y yo le decía, no, mujer, Dios te trajo a este lugar porque este es el lugar para encontrarse contigo, para que tú lo conozcas. Bueno, yo compartiéndole y todo eso. Amados, al mes, esta chica que estaba impresionada por la presencia de Dios, no volvió a la iglesia. Y yo ella estudiaba en la Universidad de Cartagena y nos encontramos en los pasillos. Yo, mira, mujer, ¿y qué te pasó? No, Pacho, yo me di cuenta que allá hay gente que son falsos, allá hay gente que no sé qué cosa. Yo le dije, ¿y dónde está esa primera impresión cuando tú fuiste? No, yo me di cuenta. Perdió la esencia, perdió de vista lo importante que era encontrarse con el Señor y ya lo demás le pareció como rutinario. Y sabes, eso pasa con muchos de nosotros y sobre eso quiero apuntarle en la mañana de hoy de alguna manera. Vamos a buscar el fundamento del mensaje de hoy, o uno de los fundamentos, que es Primera de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos a mirar algo allí. Amén. Bueno. Adelante, mi amor. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová,
delante de los filisteos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con un gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Amén. ¿Qué diferencia yo le voy a mostrar ahora con Josué, capítulo 3, versículos 2 al 3? Lo voy a leer. Dice: 3 días después, los jefes de israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor tu Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Entonces, fíjese usted, está en la primera escena de Samuel, está el pueblo de Israel asentado, y bueno, tienen una batalla con los filisteos. ¿Y qué ocurre? Son derrotados. Y entonces después que son derrotados, dice ahí que los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Mira la diferencia entre una porción y la otra. En esta porción de Samuel, ellos perdieron y se acordaron: ay, nosotros tenemos el arca de la presencia del Señor. O sea, el arca de la presencia la tenían, como decimos nosotros acá, por allá arrumá, de pronto cogiendo polvo. ¿Y cuándo se acordaron que tenían el arca? Cuando perdieron 4,000 muertes. Y es como muchos de nosotros, cuando tenemos el problema o cuando enfrentamos el fracaso, es que nos acordamos: ay, es que yo tengo una Biblia que me regaló mi abuelita por allá, voy a buscar la Biblia llena de polvo. Ay, yo me acordé que en mi casa allá en una esquina está el Salmo 91, ay, voy a abrir la Biblia. O en algunos casos, ay, voy a ir a la iglesia para que oren por mí, para que me vaya mejor, para que esto cambie, porque me está yendo mal. Y diferente, fíjate, con la situación en Josué. Ahora, Josué ha pasado un largo trayecto de tiempo entre Josué y este libro de Samuel. Han pasado muchos años. ¿Y qué ha pasado? Cuando estaban en la experiencia de Josué, ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y estaban, habían visto todo, habían oído de todo lo que había pasado en el desierto, ¿cierto? Y ahora iban a entrar en la tierra prometida y estaban pendientes, y la presencia del Señor, que estaba en el arca, como compartimos el domingo pasado, ellos estaban celosos de ver dónde estaba Dios y cómo se movía Dios. ¿Y qué ocurrió ahí? Entonces el Señor les dice: mira, la estrategia, ¿cuál es la estrategia? Mira, cuando vean que el arca la levantan y los levitas comienzan a cargarla, síganlo. Y entonces el arca iba delante de ellos, y más adelante se volvió una estrategia de guerra. Cada vez que ellos iban a la guerra,
Primero iba el arca del Señor con los levitas, iban cantando y alabando al Señor, y después iban los guerreros, todo el mundo detrás de la presencia del Señor. Eso fue al principio, pero con los años se sintieron ya territoriales, fuertes, y se olvidaron del arca y la dejaron por allá arrumar, cogiendo polvo. Y así pasa a veces con nosotros. Arrancamos en nuestra vida de fe y nos comienza a ir bien y tal, y como somos cristianos y como somos el pueblo de Dios, entonces nos olvidamos que el pueblo de Dios sin la presencia de Dios vivirá de derrota en derrota, como pasó aquí. ¿Cierto? Y ya en ese momento y hasta anhelaban los tiempos de júbilo. ¿Y qué ocurrió? Cuando a alguien se le ocurrió, oye, vamos a traer al arca de su presencia, el arca del pacto, así nos irá bien. Y ellos que estaban todos caídos, cuando vieron el arca, todo el mundo, y todo tembló. Se acordaron de que en otros tiempos el arca, la presencia de Dios, cuando estaba, ellos vencían. Y tal vez te pasa lo mismo cuando desempolvaste en la Biblia o volviste a la iglesia. Sientes emoción. Pero quiero decirte algo. No era suficiente con tener el arca. No es suficiente con que tú vuelvas a la iglesia otra vez. No, es que yo antes iba, ahora voy a comenzar a ir y todo se va a cambiar. No es suficiente que tú vengas a la iglesia. Porque la razón de ser del arca era la relación con Dios. Y si tú vienes a la iglesia pero no has restaurado tu relación con Dios, serás como ese pueblo que tiene el arca, pero como no se relaciona con Dios, volverás a tener derrotas. ¿Y qué pasó después de eso? Ya tenían el arca, y ahora sí vamos a ganar. Era como un amuleto de buena suerte. ¿Y qué pasó? Entraron en batalla y ahora no murieron 4, sino 30,000 muertes. Peor. Y además de eso, les quitaron el arca. Le robaron el arca. Y ahora sí las desgracias eran peores. Ahora quiero decirte algo que se me olvidó decirte. ¿Cuál es el contexto de esta porción? Ya, bueno, en parte lo he hablado, había menguado la relación con Dios y todo eso. De hecho, el capítulo 3, si tú lo miras en Samuel, es la porción esa de el Señor habla a Samuel. Aún el liderazgo, Elí, que era el sacerdote, sabía de la presencia, pero ya él no escuchaba la voz como en los primeros tiempos. E incluso dice la Escritura que vino juicio sobre Elí, porque ¿qué fue lo que hizo Elí? Se fue de parranda, se fue de pachanga, se robaba la plata. No, ¿sabes lo que hizo Elí? Dice que no le estorbó a sus hijos. Sus hijos hacían lo que les daba la gana. Y Elí, el cargador del computador se descargó. Y Elí no estorbó a sus padres, no estorbó a sus hijos, pero los hijos sí se robaban todo lo que llevaban a la casa del Señor, y hacían todo tipo de tramullos, y Elí no les decía nada. Entonces, imagínate, si esa era en la casa del Señor, ¿cómo estaría el resto del pueblo que lo permitía y lo vivía? Entonces, ¿qué ocurre? Si esa es la condición del pueblo, y además de eso cogen el arca y cogen y la encaletan por allá, la situación estaba grave espiritualmente. Ese es el contexto y para todo lo que está pasando aquí en el capítulo 4. Ahora, me llama la atención varias cosas. Más adelante no voy a ahondar en eso porque el tiempo no me va a dar, pero en el mismo capítulo 4, en el versículo 18, dice, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido con el arca, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta y se quebró la nuca y murió
porque era viejo y demasiado gordo. Y durante 40 años había sido el juez de Israel. Elí todavía, a pesar de todas las cosas, Elí sabía lo importante que era el arca de la presencia. Y a veces muchos de nosotros estamos en el evangelio, estamos dentro de la iglesia, y sabemos que es importante. Sí, sí, hermano, lee la Biblia, sí, hermano, está en su presencia, pero no hemos hecho nada como Elí. Y por eso la situación espiritual y emocional que vive nuestra familia y vive nuestro entorno. Y por eso, amados, Dios levanta también el celo de personas para que restauren, para que rescaten y nos insistan, nos vuelvan a insistir sobre el tema de nuestra comunión con el Señor. Entonces, aquí nos encontramos nos encontramos con esta situación y fíjate, y cuando nos va mal, como hicieron los ancianos, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿De qué me sirve que yo me congregue? Mira cómo me fue, mira, no, nada, esto no cambia. Así como el pueblo como los ancianos, le echamos la culpa a Dios. Y como último recurso, entonces, bueno, vamos a buscar el arca, vamos a ir a la iglesia otra vez, ahora sí voy a volver a la iglesia, así recién me voy a convertir, ahora sí, ¿me entienden? Pero mira todo lo que ha venido pasando antes para que llegues a esa situación. Yo quiero contarles una experiencia. Creo que alguna vez les he contado que cuando ese año en que yo me convertí al Señor, yo estaba en el último año de mi carrera. Ustedes saben, yo soy abogado. Y en el último año nosotros veíamos 7 materias. Y ese año, por primera vez en mi vida, yo iba perdiendo 6 materias. Y la única que iba ganando era consultorio jurídico. O sea, esa materia se gana nada más con que tú vayas, eso lo sabe mi hermano Campo, nada más con que tú vayas una vez por semana al consultorio jurídico, tú ganas la materia. Las otras 6 las iba perdiendo. Y entonces, en la esquina de mi casa comenzaron un grupo de oración. Y la persona, el anfitrión, la señora decía, invitaba a los vecinos, vengan al grupo de oración, vamos a orar por las necesidades de cada uno de ustedes. Y mi mamá apenas oyó eso, sí, vamos para que oren por Pacho, que Pacho le está yendo mal en la universidad. Y ahí oraban todos en los grupos de oración, todos, no me acuerdo si era los jueves o los miércoles, todos los martes y los jueves oraban ahí para que a mí me fuera bien en la universidad. Y cuando yo regresaba de la universidad, mi mamá me estaba esperando, mijo, ¿cómo te fue? Y la vecina, el grupo ese me preguntaba, Pachito, ¿cómo te fue? Y yo le decía, peor, cada vez iba peor. Bueno, ahora vamos a hacer un ayuno para que te vaya mejor. Y otra vez, ahora ayunaban y me iba peor. Y yo les quiero contar, durante mis 5 años en la universidad, o mis 6 años, yo tenía una costumbre, me habían regalado una Biblia, esa de los Gedeones, un Nuevo Testamento. Entonces, antes de entrar en la Facultad de Derecho, los exámenes antes, yo no sé si ahora, eran orales. Entonces comenzaban por orden alfabético. Mi nombre es Cortés, o sea, yo primero venía la A, la B y la C, y yo era de los últimos de la C. Y cuando iba a comenzar mi turno, yo no me ponía como la gente que se ponía daño puñal, que el Código Civil, el Código Laboral. No, cuando yo entraba en esa época, yo agarraba mi Biblia y hasta que yo entraba al examen, abría mi Biblia y leía el Salmo 21, el Salmo 23, comenzaba. Yo no me ponía a estar dándome puñal a esa hora. Y siempre me había ido bien. Ahora ese año, ni el Salmo 23, ni el 91, ni el 5, nada de lo que yo leía funcionaba. Y además estaban orando por mí. Y nada. Yo no entendía qué estaba pasando. Pero como a los 15 o 20 días más o menos de todo ese proceso, yo fui a Comunidad Cristiana de Fe allá en Bucaramanga y ahí me convertí al Señor. Y sabe una cosa, amados, con el tiempo entendí que Dios no estaba interesado
en las oraciones para que me fuera bien. Ese era el tiempo en que Dios estaba interesado en mi corazón. Si has estado orando por alguien y ayunando para que le vaya bien, pero esa persona ni va a la iglesia, ni se congrega, ni nada, mira, no le va a ir bien hasta que esa persona no vaya y se congrega. Porque Dios lo que está interesado es en el corazón de esa persona. Porque ¿sabes qué va a pasar? Si le va bien, para la próxima estación, hermanita Conce, ore por mí para que me vaya bien como el año pasado, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Así como el pueblo de Israel. Que me vaya bien en la batalla, pero yo hago lo que me da la gana. Amén, así es. Entonces necesitamos entender que Dios está interesado, y por eso la serie y todo esto, Dios está interesado en nuestra relación con Él. Restablecer nuestra relación con Él. Y yo te voy a decir, no necesariamente te va a cambiar todo. Ah, no, ahora sí estoy llorando, ahora sí yo, y todo va a cambiar. No, no. Pero acuérdate lo que dije al inicio de esta serie. Si su presencia va delante de ti, está contigo, tendrás descanso para tu alma. Y el Salmo que leímos también dice, y plenitud de gozo. En medio de las dificultades, dice, vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento y podrá resistir. Te digo, hemos vivido procesos donde la gente nos pregunta, pastor, ¿y usted por qué está tan fresco, tan calmado? Porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y nos gozamos en medio de las dificultades. Y Dios está haciendo su obra, ¿me entiendes? Y a veces, aunque no salgan las cosas como quisiéramos, tenemos paz y tranquilidad, que eso es lo que Él ha prometido. No ha prometido de que, y todo va a salir como a ti te dé la gana. No, todo va a salir bien según sus propósitos. Y ahí veremos paz y tranquilidad. Ahora, quiero decirte algo. En esa misma porción, fíjate, todo el mundo, los filisteos se aterrorizaron cuando supieron que el arca de la presencia estaba con ellos, porque el mundo sabe lo que es que un hombre o una mujer esté realmente en la presencia de Dios. Ahora sí vamos a perder, ahora sí nos va a derrotar, ahora sí. Porque antes, cuando buscaron de Dios, mira lo que les pasaron a los egipcios, y mira lo que le pasaron a los de Jericó, y mira, por si ya estamos perdidos, vamos a luchar con ellos con fuerza, porque el Dios verdadero está con ellos. Dios está esperando que eso pase también. La gente del mundo está esperando que eso pase con nosotros. Pero como nosotros estamos como el pueblo de Israel en ese momento, con el arca por allá, cogiendo polvo, eso no sucede. Necesitamos volver al Señor. Ahora, cuando el arca está en medio de nosotros, ya tengo que terminar también, pero no tenemos esa relación con Dios. ¿Qué ocurre? El arca se vuelve como un amuleto de buena suerte. Así como en la historia que yo conté, que yo creía que ganaba los exámenes porque leía el pedacito de Biblia. Y leíste el Salmo 91 para que veas tú que el coronavirus se va. Ya, bueno, hay una por ahí que dijo que el pelito que está en la Biblia, que te lo pongas aquí en la... O sea, superstición. Y eso ¿sabe cuándo sucede? Cuando nosotros no conocemos al Señor. Cuando el hombre no tiene una relación con Dios, vuelve a ser religioso y cree que el rito o los haceres lo hacen estar bien espiritualmente. Pastor, ¿cómo me va a usted decir que yo busque de Dios si yo todos los domingos voy? Si yo me leo el Salmo no sé qué, el Salmo no sé qué cosa, yo no lo dejo de leer, pastor, yo estoy bien. Los haceres te hacen sentir y creer que estás bien. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienes realmente una relación con Dios. Pero con una relación con Dios el Señor te confronta. Siempre te va a confrontar. Hay gente que cree que uno se acerca a Dios para que Dios le muestre los chismes del otro. Ay, yo estaba orando y me di cuenta que tú andas con la lengua y andas contando y que estás... Mira, cuando tú tienes una relación con Dios sincera, lo primero que Dios te va a mostrar son tus debilidades.
la viga que está en tu ojo primero, antes que la paja que está en el ojo del otro. Así que cuidémonos de sentirnos como ¿te acuerdas aquella historia de aquel hombre? Menos mal que yo no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo de todo lo que no soy como ese. Cuidado con sentirnos orgullosos espiritualmente, porque realmente eso está mostrando que cumples los haceres, pero no tienes una relación con Dios. Y Dios nos está invitando, amados, a que nos acerquemos a Él. Yo les he dicho y les he compartido, amados, por 26 años he sido pastor, pero este año 2021, yo le he dicho al Señor, Padre, doy todo eso por pérdida porque quiero que tú te reveles a mi vida de una forma diferente. Quiero tener contigo una intimidad diferente. Y Dios está cambiando muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi relacionarme con Él. Yo quiero invitarte también a que dejes atrás los conceptos religiosos que has tenido por años o tus pareceres y comiences a relacionarte con Dios. Ese es el mensaje de Dios para este año, para nuestra congregación. Sí, para otra iglesia será otro. Pastora, en la otra iglesia, que este es el año de la restitución, de la no sé qué cosa, abundancia. Bueno, ese es el mensaje para ellos. Pero para nuestra iglesia, este es el año de intimidad con el Padre. Así que deja y no conviertas en esto en una superstición o una religión más. Tienes que crecer en una relación con Dios. Así que, amados, ya se me acabó el tiempo. Por eso quiero invitarte en esta hora que cierres tus ojitos un momentico. No me cambies de canal, no te pongas a estar chateando en el otro Facebook, ni nada de esas cosas. Ahora mismo enfoca tus ojos en el Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás y habla con Él. Y que el Señor comience a mostrarte esas cosas que han impedido que tú tengas una relación genuina, original, real con Dios. Él te está buscando, ¿sabes? Él quiere llenar esas áreas de tu vida donde te has sentido solo o sola. Ya basta de derrota en derrota. No busques el amuleto. No busques la cosa religiosa esa que ahora sí voy a meter la Biblia debajo de la cama, buscar el pelito que está en el Salmo, no sé qué cosa. Amado, Dios está interesado en tu corazón, interesado en relacionarse contigo. Y habla con Él y dile: Señor, estoy aquí para aprender de ti. Doy por pérdida todo eso, Señor. Hoy cambia. Hoy tomo la decisión de cambiar toda esa religiosidad, todos esos ritos que creía que tenía que hacer para acercarme a ti, Señor, para hacerlo de manera genuina, Señor. Perdóname, Señor, si te he ignorado, Señor. Como iglesia te pedimos perdón si hemos sido indiferentes a tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, manifiéstate, esta es tu casa. Somos ese tabernáculo, somos ese cofre, somos ese lugar que quiere ser lleno de tu presencia, Señor. Y comienza, Señor, a romper, a deshacer esas fortalezas mentales, Señor, que impiden que yo pueda verte obrar,
en mi vida. Oh, Shakakiribisei Barabasai. Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de los que está también ahí sintonizado, Señor. Oh, Rabakishendirisi. Poder de Dios, rompe las barreras, los cepos. En el nombre de Jesús, rompe todo obstáculo mental que me impide, Señor, ver tu realidad en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Amén. Yo quiero que tú lo invites. Vamos a poner un momentico en pie. Invítalo. Dile, Señor, lléname. 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 Vamos, levanta tu mano y dile, Señor, lléname. Yo quiero ser lleno de tu presencia. Una llenura nueva. Una llenura nueva, Señor. Una llenura nueva, Señor. Una llenura nueva, Señor. Y poderosa de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Lléname, llénanos, Señor. Oramos en esta hora también por aquellos que necesitan un milagro en su salud. En el nombre de Jesús. Personas que necesitan en esta hora un toque especial de Dios. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Y amén. Amén. Quiero invitarte en esta tarde. Hoy a las 4 de la tarde tendremos nuestra actividad, una actividad físico-espiritual. Vamos a tener una tarde deportiva. Vamos a venir con todos nuestros protocolos, nuestra máscara, etcétera, etcétera. Y vamos a caminar aquí en el valle. Y mientras estamos haciendo ejercicio, pueden venir en patines, bicicletas, etcétera, etcétera. Vamos a estar orando, declarando sobre este barrio, sobre el valle, la bendición del Señor sobre cada hogar. Quiero recordarte que todos los martes a las 5:30 estamos vía Meet, conectados en el tiempo de oración. Nosotros ponemos el link en nuestro chat de WhatsApp y ahí tú te puedes conectar. Y si no puedes conectarte, puedes ahí mandar tus peticiones de oración. Vamos a estar orando por eso. Los días miércoles a las 5:30 vamos a estar recibiendo la oración y la administración de la pastora en el Café con la Pastora de Facebook. Y a las 7:30 también transmitimos el mensaje, el estudio de la palabra. Todavía estamos en el libro, en el Evangelio según Mateo. Estamos casi terminándolo y el final, como toda historia, está de película y de bendición para cada uno de nosotros. El sábado puedes conectarte también por Facebook a las 9:30 y puedes compartir con nosotros en el tiempo de ayuno y de oración. Los domingos 9 y 11 aquí en nuestra sede acá en Turbaco. Tienes que inscribirte a través de la página. Por favor, no lo hagas los sábados a las 11 de la noche. Por favor, hazlo el viernes para que el sábado ya tengamos un estimativo y podamos decirte si hay un servicio que está lleno o no, etcétera, etcétera. Entonces te bendecimos. Queremos recordarte que acá en Turbaco nosotros te amamos porque Cristo te ama eternamente. Amén. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.